cordial saludo, profesor. Mi nombre es David Bermúdez y en este video estaré en compañía con la profesora Yasmin Campo y también coordinadora académica de la institución Liceo Nacional. Y bueno, pues como ya sabrá, este punto consiste en hacer una entrevista a un docente de nuestra área y también en la cual consistirá en contestar 15 preguntas. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿te parece? Ok, buenas noches. La primera pregunta es, ¿cómo considera que son sus clases? Bueno, considero que mis clases son dinámicas con participación activa de los estudiantes en el aula de clases. Muy bien. Sigamos con la segunda, la cual es, ¿cuál es el objeto general que desea impartir en las clases? El objetivo general es que el conocimiento y el aprendizaje a los estudiantes les llegue de manera integral, clara y concisa. Muy bien. Vamos con la tercera, que es, ¿cómo estructura el temario general dentro de un grado? Bueno, el temario general se estructura en un grado de acuerdo a las necesidades que requieren los estudiantes, de las fortalezas y las debilidades que ellos tienen, y para trabajar más que todo en los puntos en donde ellos presentan falencias. Muy bien. Con la cuarta serían, ¿cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza para evaluar los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes en el curso? Bueno, estrategias metodológicas, el aprendizaje autónomo con una flexibilización de los contenidos y utilizando recursos audiovisuales, la tecnología, internet y otros medios donde los estudiantes puedan participar de una manera muy dinámica e interactúen entre sí. Muy bien. Sigamos con la quinta, la cual sería, ¿cómo organiza una clase para los estudiantes y qué herramientas usa mayormente? Bueno, organizo la clase con una introducción, lo que deben hacer los chicos, lo que deben conocer para poder abordar el tema, participación activa y de una manera evaluativa. Pues los recursos que más utilizo son los medios tecnológicos, audiovisuales, plataformas para interactuar, quizzes, debates. Debates. Sí. Correcto. Con la sexta pregunta sería, ¿considera que el aprendizaje que se da a los estudiantes puede ser utilizado en la cotidianidad? Claro que sí. Lo que los estudiantes aprenden en las aulas de clase es aplicable en la vida cotidiana de ellos, en sus casas, cuando comparten con sus amigos, la comunidad. Todos estos aprendizajes básicos sí son aplicables a la realidad de los estudiantes. Correcto. Con la séptima pregunta, dentro del aula, ¿cómo relaciona los conceptos educativos con los conceptos presentes del momento? Bueno, los conceptos educativos con los conceptos que hay presentes a la realidad de los estudiantes. Bueno, hay un comparativo, hay que dinamizar, hacer entender a los estudiantes que esos conceptos que ellos están viendo son básicos y son la base para poder aplicar, entender muchas de las realidades o de las situaciones que se presentan en el entorno social o en la comunidad donde ellos viven. En la octava pregunta sería, cuéntenos por favor una anécdota breve de una clase en la que definitivamente los estudiantes hayan comprendido completamente la temática de la clase. Bueno, hay diferentes experiencias. Los estudiantes en el área, en el ramo de la biología y la química han entendido o les quedó muy claro la aplicación de las mezclas
eh, el uso de los anticonceptivos y el conocimiento de cómo funcionan los diferentes sistemas del cuerpo humano, los sistemas y las necesidades básicas del cuerpo humano. Muy bien. Sigamos con la novena pregunta, en la cual nos compartiría las actividades que más utiliza en el aula al momento de enseñar. Lluvia de ideas, debates, mesas redondas, la opinión o el pensamiento crítico, actividades que desarrollan el pensamiento crítico. O sea, usted le toma más importancia al pensamiento de generar críticas a sus estudiantes para que ellos mismos tomen iniciativa, claro, para poder... Que ellos tengan criterio propio y que activen el pensamiento y desarrollen el pensamiento crítico. Que sean críticos ante una situación y tengan una perspectiva y un criterio propio. Sigamos con la 10ª pregunta, que sería: ¿qué método utiliza para mantener un estudio progresivo sobre la asignatura? ¿Qué método utilizo para que tengan un desarrollo progresivo? Bueno, como te decía anteriormente, va acompañado del aprendizaje autónomo, impulsar o sembrar en los estudiantes esa curiosidad por aprender X temas, desarrollar que ellos investiguen, la investigación en los estudiantes, la indagación de ciertos temas y que ellos puedan descubrir por sí mismos muchas cosas, la amplitud del conocimiento del tema que nosotros pues en el aula de clase lo orientamos. Correcto. Seguimos con la 11ª pregunta, sería: ¿bajo qué contexto considera que hay un mejor aprendizaje? Bueno, hay un mejor aprendizaje cuando el estudiante ve, siente, vive ese dinamismo dentro del aula de clase, cuando ellos participan y descubren por medio de la experiencia de actividades, de vivencias que ellos viven dentro del salón, que descubren. Entonces ahí se hace un aprendizaje mucho más óptimo para ellos, les queda para su vida. Correcto. Vamos con la siguiente pregunta, en la cual sería: ¿promueve la transversalidad desde su especialidad? Sí, claro, se promueve la transversalidad, se les enseña a los estudiantes el buen manejo de buenos hábitos saludables, buen manejo del tiempo libre, el cuidado de su cuerpo, sobre sus derechos reproductivos y sexuales, la lectura, el fomento de la lectura, la importancia de que conozcan los diferentes mecanismos de participación democrática, pero sí, todo se globaliza y sí se promueve la transversalidad de los muchachos. Correcto. La siguiente pregunta sería: ¿qué estrategia metodológica le ha generado un mejor resultado? Bueno, la interacción estudiante con estudiante, la socialización de ellos con los compañeros, el compartir ideas, el respeto por la diferencia de pensamiento o las opiniones que ellos desarrollan, la polémica que ellos de pronto cuando en los debates, ¿cierto?, tienen opiniones diferentes, cruzadas, eso en ellos pues les atrae mucho, se hacen muy participativos y los anima, los emociona. Correcto. Sigamos con la siguiente pregunta: ¿qué beneficios deja la aplicación de herramientas o estrategias a la hora de desarrollar su clase? Bueno, los beneficios que dan son unos estudiantes más críticos, unos estudiantes con facilidad de expresarse, de desarrollar, de tener un criterio propio al momento de desarrollar o dar una opinión, estudiantes investigativos con más facilidad de expresión, enriquecimiento del vocabulario,
Y ahora mismo llegamos a la última pregunta de la entrevista, en la cual, en mi opinión, creo que es la más importante, la cual es, ¿cuál considera que es la característica primordial que debe tener los docentes? Bueno, pasión y amor por la enseñanza. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, no es considerado trabajo, porque se hace con placer, se hace con amor, se hace con cariño, porque está trabajando en lo que le gusta. Entonces los docentes debemos, primero que todo, primordialmente, amor y pasión por lo que se hace. Correcto. Yo también estoy de acuerdo en eso. Okay. Y bueno, profesor, esto ha sido por todo en este video. También le quiero agradecer a la coordinadora académica que me dio parte de su tiempo para poder hacer esta entrevista. Muchas gracias también por compartir su opinión y también su punto de vista acerca de todas estas incógnitas que tenemos, lo que todavía estamos estudiando, y también gracias por darnos herramientas en las que podemos desempeñarnos mejor. Ok, bueno, listo, para servirle. Muchas gracias. Muchas Y bueno, profesor, hasta la próxima tarea. Buenas, bienvenidos otra vez a un nuevo video en mi canal. Este video claramente es para la universidad. Mi nombre es Paula Isabel Lacombe Gutiérrez, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y este video vamos a hablar sobre una entrevista a un docente o alguien que ha estado involucrado en este ámbito y va para el curso de didáctica guiado por el tutor Edwin Rivas. Entonces, en el día de hoy vamos a entrevistar a Susana Torres. Susana, ¿por qué no nos comentas un poco acerca de ti? Háblanos un poquito. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Mi nombre es Susana Torres, fui docente del Centro Cultural Combo Americano de Barranquilla por alrededor de 15 años, dando clases de inglés, sobre todo a niños pequeños en los primeros niveles y en alguna que otra ocasión a cursos con adultos y convenios a colegios. Actualmente vivo en Canadá y trabajo como asistente de programas en la Universidad de Victoria. Excelente, Susi. O sea, has tenido un trayecto, has estado dentro del ámbito de la licenciatura. En ese caso podemos comenzar y la primera pregunta es, ¿cómo consideras que, bueno, en tu caso, cómo eran tus clases? Mis clases de inglés eran bastante didácticas y divertidas. Yo las veía así. No, y confiamos que era así, porque tú tenías tu sistema de evaluación y tus estudiantes respondían bien, entonces la didáctica es la mejor herramienta. Para ti, ¿cuál siempre era el objetivo general que deseabas impartir en tus clases? Que los estudiantes pudieran comunicarse entre sí utilizando el idioma inglés como lengua principal. Perfecto, ese es el objetivo de todos los licenciados en inglés, que puedan comunicarse y que vean que es una materia que no es tan difícil como la pintan en muchos lugares. Y entonces, ¿cómo estructurabas? Que tienen que perder el pánico escénico. Exacto, eso es básico, eso es lo que más le duele a uno, pero que es lo más esencial. A nosotros como docentes nos entregan una temática o un temario que nosotros debemos trabajar a lo largo del año. Y mi pregunta es, ¿cómo lo organizabas dentro de un grado? El temario general era preparado por la institución donde yo trabajaba. Esa institución se basaba solamente en la enseñanza de inglés. Entonces, nosotros nos basábamos, o yo basaba mis clases de acuerdo a lo que ellos nos entregaban en la institución. Yo tenía que ya realizar actividad, el lesson plan, el plan de lección, de trabajo, lo tenía que organizar de acuerdo al sílabus que ellos nos entregaran, que eran aquellos puntos de que teníamos que enseñar en cada clase, en cada día de clase. Perfecto, o sea, la cuestión era ya luego la estrategia que tú implementabas dentro del aula, ¿cierto? En ese caso, ¿cuál era la que tú utilizabas para evaluar el desempeño de los estudiantes en el curso? Bueno, la idea era
Los exámenes escritos pues eran algo obligatorio, pero usualmente los exámenes trataba de realizarlos de forma como de selección múltiple, porque eso ayuda a refrescar mucho la memoria de los estudiantes. Habían ejercicios participativos, ejercicios en grupos, ejercicios individuales. A veces, pocas veces los colocaba a hacer exposiciones o videos, ya dependiendo del nivel donde se encontraban ellos, o canciones. Tareas y trabajos en resolución de problemas. Se les colocaba de pronto con una temática y ellos tenían que idear cómo finalizarla, tenían que construir como una historia, un final de acuerdo al cuento o a la historia que se les colocara. Perdón, ese es mi perrito. No, tranquilo. El caso era que el objetivo siempre era interactuar y poder conectar con lo que estaban aprendiendo en clase, ya sea por medio del examen o la actividad que tú desarrollaras dentro del aula. En ese entonces, ¿cómo organizabas las clases para los estudiantes y qué herramientas usabas mayormente? Pues nosotros, la clase yo la desarrollaba creando el lesson plan. Después de que nosotros nos entregaban el syllabus, había que realizar el lesson plan de cada clase para poder cumplir con los objetivos del syllabus. Se establecían los objetivos de la clase, se buscaba tener también a la mano todos los objetos y herramientas que se fueran a utilizar de acuerdo a las actividades que se iban a realizar, y entre las herramientas que usaba el tablero, el libro del trabajo, el cuaderno. En esa época usábamos grabadora, con CDs, colocaban para hacer los listenings o cualquier otro tipo de actividad de escucha, utilizábamos la grabadora. Yo me acuerdo como eran la mayoría de niños pequeños, yo utilizaba mucho las flashcards. Ok. Pero a mí me gustaba utilizarlas en un iPad. Yo las llevaba todas en un iPad y entonces era como más fácil que tener que estar sacando la tarjetita. Yo nada más era suan, ¿qué se dice? Y a veces pues hasta el iPad tiene hasta sonido de algunas palabras, entonces podían escucharlas a través del iPad o a través de la repetición que yo les hacía. También todas las ayudas autovisuales que pudiera encontrar las utilizaba. Todo lo que pudiera, todo elemento nuevo que llegaba al Colombo, me acuerdo, decía, yo voy a hacer mi clase con eso. Y entonces los apartaba de acuerdo a las políticas de la institución. Y bastantes fotocopias con actividades. Bastantes actividades con fotocopias. La interacción, volvimos. La interacción y la didáctica fueron unas herramientas básicas dentro de tu aula. Y para la siguiente pregunta, ¿consideras que el aprendizaje que se diste a tus estudiantes pudo ser utilizado en su cotidianidad? O sea, en la actualidad ellos ¿crees tú que están desarrollando ese aprendizaje que tú les entregaste? Sí, la verdad es que sí. Precisamente entre los ejercicios que se colocaban, pues yo trataba de que fueran en base a lo que se vivía en el día a día. Por ejemplo, para hacer roleplays, para tratarlo de colocar como las situaciones del roleplay como en un ambiente natural, algo de lo que ellos se fueran a enfrentar en el día a día. Pues de nada sirve aprenderse algo como muy mecánico, ¿no? Claro. La idea de aprender otro idioma es poder defenderte en un ambiente real. Como no teníamos ese ambiente real en Colombia, había que construirlo dentro del salón de clases. Entonces había muchos digamos que actividades donde se dividían en grupos, cada grupo tenía un rol y cada persona en cada grupo tenía un rol específico. Entonces se trataba de colocar como en un ambiente donde cualquier otra persona que entrara al salón de clases sintiera que estaba en Estados Unidos o en otro país. Claro, sentir que el inglés iba a ser una herramienta básica de ahí en adelante. Y prohibir el español. Claro, comenzar a pensar en inglés como nos dicen a todos en el momento en que estamos ahí aprendiendo. Dentro del aula, ¿cómo relacionabas los conceptos educativos con los de ese momento? Precisamente con los ejercicios que les facilitaran a ellos el aprendizaje del idioma a través de situaciones reales, pero que también fueran acordes
ligabas? Cuando digo cada institución, porque yo trabajaba para el Colombo, pero a veces el Colombo nos enviaba a ciertos colegios. Cada colegio tenía unas reglamentaciones diferentes, un manual de convivencia diferente. Y la idea era no romper su ambiente real dentro de la institución. Claro, no era llegar y Entonces, decir... todo de acuerdo a las normas de convivencia de la institución. Claro, no era llegar y decir, hoy vamos a aprender el verbo to be, y todos tenían que sí o sí a la cuenta de una hora aprenderse el verbo to be, porque Sí, pues tampoco era la idea. Una canción que fuera totalmente en desacuerdo con las tradiciones de la institución. Claro, por ejemplo. exactamente. Y pues hablando sobre este recuerdo de cuando eras docente, cuéntanos por favor una anécdota breve de una clase donde tú aplicaste una actividad que para ti funcionó y que siempre la usabas a partir de ese momento. Bueno, yo tenía algo que lo utilicé tanto con los niños como con adultos. Y todavía es la hora, después de tantos años, tengo estudiantes en contacto con ellos y todavía dicen que se acuerdan de cuando aprendieron el verbo to be en presente simple conmigo. Porque al colocar o a tratar de explicarles los pronombres y I am, you are, he, she, it is, they are, we are, resultaba que yo siempre les decía la tercera persona en singular son los rebeldes. Entonces siempre que en el tablero uno coloca, tú sabes, la filita de los pronombres con el verbo to be y el complemento, resultaba que cuando llegaban la tercera persona en singular, yo siempre hacía, oh, los rebeldes, y hacía, ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Y eso les trataba de explicar a ellos que cada vez que llegaban esos tres, he, she, it, tenían que prestarle como una atención especial porque cambia. Entonces, siempre que llegaba he, she, it, entonces siempre sonaba el ta-na-na-na-na, como si fueran los chicos malos, los rebeldes. Sí. Entonces, incluso a la hora de los exámenes, yo siempre les decía, tienen que recordar ta-na-na-na-na. Entonces ellos enseguida se acordaban que era la tercera persona en singular. Hasta el sol de hoy, estoy hablando, yo dejé de dictar clases hace 6 años y medio, casi 7 años, y todavía tengo estudiantes que me dicen que se acuerdan de la los chicos rebeldes, persona en singular, como si fueran los malos del grupo. Pero increíble, porque mira cuánto tiempo no habrá pasado y todavía, o sea, algo tan esencial todavía lo tienen en la memoria y que les funcionó. Hablando pues de estas... Era como divertido, entonces ellos lo recuerdan por eso. Claramente otro ambiente dentro del aula. Y hablando pues de esta actividad, cuéntanos de otras 3 que utilizabas sin falta. O sea, tú estabas en clase y no podían faltar esas 3 actividades. Bueno, a mí me gustaba mucho hacer, aparte de los juegos de roles, o sea, el roleplay, eso era como esencial. Roleplay es una forma de que entre ellos mismos perdieran la pena entre cada uno en el inglés, así fuera bueno o malo. Claro. No importa. Tenían que hacerse entender sin utilizar el español. Esa era la idea. A mí me gustaba mucho hacer juegos de competencia. Es como un trabajo en la motivación de los estudiantes el tener esas ganas de ganar. Claro. Así sea que no ganen nada, pero simplemente el ganar siempre funcionaba. Ellos siempre estaban como muy pilas, sobre todo los niños pequeños, les gustaba mucho. Y también el trabajo en parejas. Siempre pair work. Siempre colóquense en parejas y vamos a hacer conversaciones, vamos a hablar. También me funcionaba mucho el comenzar una historia y dejarlo ahí para que ellos terminaran la historia. Ya eso podía ser hablado, podía ser escrito, entonces ya podíamos trabajar una cantidad de cosas como creando ese final y cada uno con el mismo principio de una historia. No te puedes imaginar la cantidad de finales que uno tenía ahí, estilo novelas, películas, algunos muy simples, pero siempre era curioso y siempre funcionaba. Claro, porque eso les permite a ellos adquirir ese vocabulario, explorar y decir, esto no es tan malo como yo pensaba. Listo. Entonces, ¿qué método utilizabas para mantener
un estudio progresivo sobre tu asignatura? Ok, tratar de mantener a los estudiantes motivados bajo un contexto natural. Seguir el plan de estudio que se creaba, pues de esa forma pues se mantiene un orden. Dar un receso corto. Yo les daba a ellos siempre un receso porque a veces tantas ideas, hay estudiantes que se estresan, que el aprendizaje de otro idioma se estresan, entonces yo les daba como los mini breaks. Tratar de hacer unas actividades donde los niños se concentraran y trataran de evitar como las distracciones del exterior. Y siempre incluía canciones y juegos en todas las clases. Eso siempre es divertido, siempre les llama la atención, siempre están como pendientes de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Entonces, bueno, vamos a jugar aprendiendo. Claro, una herramienta perfecta, sobre todo cuando estamos con los niños más pequeños que se les dificulta estar enfocados durante un buen tiempo para el aprendizaje. Y hablando de eso mismo, ¿bajo qué contexto consideras que hay un mejor aprendizaje? Bajo un contexto natural, aunque es difícil crearlo en un salón de clases donde el ambiente exterior pues es otro idioma, ¿cierto? Claro. Es difícil crearlo, pero no imposible. Entonces hay que hacer todo lo posible para crear ese ambiente, ese contexto natural dentro del salón de clase y muy poco basarse en el institucional. Claro. En esa cuestión, hablando pues de contextos y hablando pues también que en eso entra la cultura, la parte social, dentro de tus enseñanzas, ¿manejabas la transversalidad? Que pudieras por medio del inglés a ellos explicarles de pronto algo sobre historia, de pronto el mismo lenguaje. Sí, se implementaba. Precisamente cuando intentaba colocar ejercicios basados en la vida real o basados, o sobre todo los ejercicios de lectura, pues se buscaba también de cuestiones que estuvieran pasando en el momento, o también, como tú lo mencionas, de historia o algo que aprendieran otras cosas en este idioma que les estoy enseñando. Claro. Y entonces en este caso, ¿qué estrategia metodológica te generó un mejor resultado? Ejercicios de lectura, como siempre los roleplays, me gustaban mucho. Y los juegos de competencia, el juego determina el cuento, que ayuda a la resolución de problemas. Sí, esos. Que claro, siempre, de pronto en inglés ellos dicen esto es un juego, es divertido, pero que cuando pasan a otra materia ellos dicen también puedo aplicar lo que aprendí con la profesora Susana, y que eso también es lo ideal. Entonces, y menos matemáticas. Eso sí ya es otra historia, otro tema. Sí. ¿Qué beneficios deja la aplicación de herramientas o estrategias a la hora de desarrollar su clase? Pues los beneficios son que se pueden cumplir con los objetivos del lesson plan. Y entre los objetivos del lesson plan, pues debe estar el que los estudiantes puedan comunicarse de acuerdo al nivel que se te da. Claramente, así es. Y le genera al mismo docente esa satisfacción de decir, ellos están aprendiendo, lo estamos haciendo bien, hay que seguir así, lo que estoy implementando es lo correcto. Y eso es lo importante y el objetivo. Y por último, ¿cuál consideras que es la característica primordial que debe tener un docente? Algo que no le puede faltar. Bueno, en el área de un docente que esté enseñando inglés, considero que debe tener un amplio conocimiento de la lengua y en educación. Aparte de eso, pues ya vienen otros, que es la creatividad, la empatía, la paciencia. Pero el docente, para explicar un idioma extranjero, debe realmente entenderlo y debe realmente saber enseñarlo. Podemos ser muy buenos en una materia, pero enseñar esa materia es diferente, es difícil. Pueden haber muchos contadores públicos, pero muy pocos están capacitados de enseñar contaduría. Lo mismo pasa con las lenguas extranjeras. Aparte del conocimiento en la lengua, pues deben tener como alguna base en la educación.
Claro, Susa, tienes toda la razón. Y a decir verdad, eso es algo que cada persona internamente debe como concientizarse al momento de saber voy a escoger esta carrera. Es como lo que uno le diría como el don o la vocación, por decirlo así. Exactamente, la vocación. Exacto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esta fue nuestra entrevista. Muchas gracias. Aprendí mucho de todo lo que nos has hablado. Voy a implementar muchas de las cosas que nos compartiste. Y sin más, darte las gracias por haber compartido de tu tiempo y de tu experiencia con nosotros. Dale, gracias por invitarme. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Chao. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juliana Andrea Moreno. Estoy estudiando licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En este caso, le voy a dirigir la entrevista a Catherine Caicedo, en la cual vamos a responder una serie de preguntas, son 15 preguntas en total, para el correspondiente trabajo de acercamiento a los actores del acto didáctico. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo considera que son sus clases? Bueno, algunas veces bien, otras excelente. Todo depende de las situaciones que se presenten, puesto que cada día es diferente según lo que acontezca en el ámbito académico y disciplinario, pues debido a los procesos de aprehensión del aprendizaje. Ok, perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo general que desea impartir en las clases? El objetivo general que deseo impartir, bueno, eso depende también. Primero, pues siempre se espera que los objetivos tienden a conllevar a que los estudiantes tengan un bioaprendizaje. ¿Qué es bioaprendizaje? Es aprendizaje para la vida. Pero no siempre se logran a cabalidad, puesto que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, esto también influye. Pero lo importante es que siempre ese objetivo conlleve a que todo lo que tú hagas en clase, ellos logren una parte de ese aprendizaje y se conlleve a la práctica. Ok, perfecto. Tercera pregunta. ¿Cómo estructura el temario general dentro de un grado? Bueno, ya nosotros no hablamos de temarios en sí, aunque algunos planes de área pues lo mencionan, que se refieren a ejes temáticos. Lo mejor sería decir desempeños y competencias que el estudiante va a alcanzar. Esto depende también del diagnóstico que tú realizas como docente al inicio del año, así sea organizar eso, esa planeación por semanas, meses o periodo. Esto depende de cada grado y los niveles de aprendizaje que tú has observado en ellos. Ok, perfecto. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza para evaluar los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes en el curso? Bueno, lo primordial son los saberes previos. De ahí se parte para poder lograr mejores aprendizajes. Se planea con base a eso. Se tienen en cuenta las participaciones, actividades de clase, uso de las TIC, actividades con material didáctico, material concreto, preguntas abiertas y cerradas, tipo IFES también. Todo debe ir por el lado de que son capaces los estudiantes por su nivel de aprendizaje. Cada niño es diferente, debe analizarse eso. La evaluación debe ser siempre formativa y va conllevándose durante todo el proceso educativo. Perfecto, progresivamente. Sí. Exacto. Quinta pregunta. ¿Cómo organiza una clase para los estudiantes y qué herramientas usa mayormente? Bueno, primeramente, en el caso, pues si hablamos de inglés, se tiene presente la malla curricular de inglés. Esta es excelente, esa malla curricular. Es emitida por el Ministerio de Educación, está junto con los estándares básicos de competencia, los DBA, se hace un plan de área. Luego de que tú realizas el plan de área, con eso te va a ayudar para hacer un plan de aula o guía de aprendizaje o secuencia didáctica. Todo depende de cada institución educativa. En el caso de nuestra institución educativa, en este momento estamos manejando guías de aprendizaje. Nos ha funcionado muy bien, pues debido a lo de la pandemia, pues modificamos muchas cosas, pero nos dimos cuenta que es una buena herramienta. También se organiza con videos educativos sobre la competencia que vas a ver, fichas didácticas elaboradas por el docente, material concreto que permita más participación de los estudiantes, preguntas previas sobre esta competencia a ver, como lo que mencioné antes, los saberes previos de los estudiantes son esenciales. Luego con esa guía o plan de aula, tú
como docente, pues impartes esos saberes, lo que no conoce el estudiante, para que sean consignados en su cuaderno, se hacen actividades prácticas, en fichas, de forma individual, grupal, y pues paso a paso, pues tú vas dándote cuenta que vas causando una evaluación formativa en el estudiante. Ok, perfecto. Sexta pregunta. ¿Considera que el aprendizaje que se da a los estudiantes puede ser usado en la cotidianidad? Por supuesto que sí, puesto que si son competencias planeadas para que se generen bioaprendizaje, se dará para uso cotidiano. Siempre se debe pensar en esto primero, para que no sea solo enseñar porque sí, sí y llenar de contenido al estudiante, sino que ese aprendizaje les quede para el presente y el futuro. Perfecto. Séptima pregunta. Dentro del aula, ¿cómo relaciona los conceptos educativos con los conceptos presentes del momento? Bueno, sencillamente pues tú lo relacionas con el entorno escolar y el entorno del estudiante, siempre. Por ejemplo, en el inglés se da mucho, un ejemplo, cuando se ve los temas de los útiles escolares. Entonces, pues el niño menciona cómo se dice pencil, el niño que no sabe le puede explicar al otro también, a un monitor, entonces qué pencil es lápiz, qué pen es bolígrafo. Entonces se muestran las cosas que están ahí o las cosas de su casa también si se relaciona con el entorno del hogar. O sea, todo lo que tú hagas siempre debe ir conllevando al entorno del estudiante, el hogar, la escuela y todo lo que lo relaciona. Esto es para que tenga siempre un mejor aprendizaje. Perfecto. Octava. Cuéntanos, por favor, una anécdota breve de una clase en la que definitivamente los estudiantes hayan comprendido completamente la dinámica de la temática. Bueno, de tantas, a ver, una de ellas podría ser una última clase que tuvimos de los animales en inglés. Bueno, resulta que actualmente en el grado tercero ya ellos deberían saber y conocer algunos animales en inglés, pero en grado segundo, pues como estuvimos parte virtual y parte semipresencial, lamentablemente no todos lo aprendieron como era. Entonces, ¿qué se realizó prácticamente? Primero, pues se hacen preguntas. ¿Qué animales conocen? Bueno, yo conozco este animal, este se llama así en inglés, este así, o yo no conozco esto. Bueno, entonces con base a los saberes previos de ellos, porque uno puede hacer una planeación, pero tu planeación no siempre sale exactamente. Todo depende qué es lo que el estudiante sabe o no. Entonces, eso que ya tú sabes que no sabe el estudiante es lo que tú le vas a nivelar y enseñar, porque como se supone que ya lo deberían haber aprendido en segundo, pero se da uno cuenta que no, entonces, ¿qué se hace? Se hacen los saberes previos, lluvia de ideas, se les muestra un video, puede ser un video que uno encuentra educativo, cómo se pronuncian en inglés, esta es la relación con este animal en español, en inglés, luego se les pasan fichas en las cuales ellos van a relacionar, pero no solamente relacionar porque sí, sino que sabe que eso que está allí, que si se dice cat, gato, entonces el niño ya sabe que siempre que encuentre ese animalito se llama cat en inglés. Pero ¿cómo se hace? Se plasma en el cuaderno en inglés y en español. Luego, como un banco de palabras o un vocabulario en inglés, corto para ellos según el nivel. Luego de eso, tú vas y le pasas una ficha didáctica en el que van a relacionar, colorear. Ya aprendió aquí, entonces vamos a relacionar esto. Lo que no le quedó claro, vuelve y se le explica de otra forma. Siempre hay que buscar formas diferentes para que las estrategias conlleven a que ellos mejoren. Como algunos tienen un ritmo de aprendizaje más avanzado que otros, que el niño Juanito aprendió mejor que fulanita, entonces hay que mirar cómo se hace para que la niña que no pudo aprender se le busque la forma con otras estrategias, refuerzos y apoyo para que mejore. Entonces, en esta clase identifiqué quiénes captaron la información después de hacer varias actividades a nivel general y quiénes no. Y esos que no, pues se les pone un refuerzo extra. Ok, perfecto. Novena pregunta. Por favor, ¿nos compartiría las 3 actividades que más utiliza en el aula al momento de enseñar? Bueno, lo primero, después de que tú tengas una muy buena planeación organizada, de ahí se va uno conllevando a hacer las cosas, como te mencioné anteriormente, lluvia de ideas, siempre una lluvia de ideas, saberes previos es esencial en todo, no solo en inglés, sino en todas las áreas. La participación activa de los estudiantes da mucho y siempre estar allí. Bueno, pregunta, el que le da temor, antes con mayor razón anímalo para que participe.
Eso que se está enseñando siempre hay que conllevar no solamente teoría, sino también a la práctica. Entonces, después de que plasmaron la teoría, se va uno a la práctica. Entonces, después de tú explicar qué deben hacer, entonces hacen la actividad. Ellos siempre van a estar preguntando, no entendí esto, explícamelo antes. Hay que generar otras estrategias para eso. Pero todo lo que tú hagas, no solo es decir, digamos, que sean 3, porque es difícil decir solo 3. Son muchas actividades que hay que hacer en clase para que ellos logren un buen aprendizaje. Todo lo que tú hagas siempre debe conllevar a que sea formativo, a que eso les sirva no solo en el momento, sino para la vida. Perfecto. Décima pregunta. ¿Qué método utiliza para mantener un estudio progresivo sobre la asignatura? Bueno, lo primero es que no darles las respuestas de una a los estudiantes. Ellos siempre van a tener preguntas aunque tú ya les hayas explicado. Entonces, siempre pregunta que te hagan, tú hazle otra pregunta para que ellos traten de buscar la respuesta y ellos mismos se respondan lo que tienen dudas. La teoría y la práctica siempre deben ir de la mano. No solo teoría, 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 no. De la teoría y la práctica van de la mano porque es necesario. El uso de las TIC también son importantísimas. Lo que tú quieras usar como una herramienta, si tienes disponibilidad de tablet en la institución, un computador, televisor, lo que se pueda usar, les ayuda a ellos a aprender más porque los estudiantes tienen diferente forma de aprender. Unos aprenden visual, otros auditivamente y otros manipulando cosas. Entonces eso también es necesario. Participación activa, como te mencioné, la planeación, conocer los estudiantes previamente, o sea, no llegar de una a enseñar, sino antes conocerlos, saber de ellos, que aprendieron, de pronto alguno está en algún día, si es de inglés, está en un curso de inglés, de pronto aprendió, estuvo en otro país. Todo eso te ayuda para ti saber qué vas a hacer con los estudiantes. Perfecto. Pregunta número 11. ¿Bajo qué contexto considera que hay un mejor aprendizaje? Cuando se tienen en cuenta los saberes previos, eso es muy importante, puede sonar repetitivo, pero como te digo, no podemos entrar a la clase de una. En poner de una vez un tema Sí, que ellos no pueden tener. nada, siempre los saberes previos, buena disciplina, armonía en clase, manejo de grupos, siempre tú debes conllevar a que se generen aprendizajes significativos. Si tú tienes todo eso, entre muchas otras cosas que puede uno hacer, pero eso es lo primordial. Perfecto. 12ª pregunta. ¿Promueve la transversalidad desde su especialidad? Pues tengo la posibilidad, por decirlo así, o cómo se podría mencionar. Bueno, como yo tengo básica primaria y imparto todas las áreas, en este caso nosotros hablamos de habilidades, entonces tengo la gran oportunidad y posibilidad de que el inglés, si en este caso se da en todo. Por ejemplo, yo les enseño los comandos en inglés, que si va a ir al baño, que si saluda, que si pregunta, bueno, todas esas cosas que se van dando poco a poco porque no se pueden enseñar de una. Ellos les cuesta dificultad al principio y más si nunca les han enseñado inglés en grados anteriores. Algunos se cierran mucho y más si el padre de familia no apoya en ese sentido, pero lo importante es hacer claro a los padres de familia que el hecho de que uno vea inglés en lingüística, inglés en matemática, no significa que todo pues se va a salir de su contexto, no. La transversalidad se da allí, tanto de forma interdisciplinaria, con un aprendizaje significativo y paulatinamente, explicando al niño de entrada. Es porque así tú te vas a mejorar en este proceso y al usarlo en diferentes momentos hasta que lo conlleve a su vida cotidiana le va a generar mejores oportunidades de aprender inglés. Perfecto. 13ª pregunta. ¿Qué estrategia metodológica le ha generado mejor resultado? Lo primero es tú escuchar a los estudiantes. Cada uno es un mundo diferente. Y así tú puedes ayudarles a mirar que las dificultades que tienen, qué estrategias vas a generar para cada uno. Porque no podemos solamente llegar, impartir, imponer, enseñar, y es lo que el docente dice. No, primero escuchar al estudiante para saber qué no sabe, qué forma tiene para él aprender, porque cada uno es diferente. Puede, como te dije, unos aprenden viendo, otros aprenden manipulando, otros aprenden escuchando y otros de todas las formas. Entonces, como kinestésicamente. Entonces, eso es lo primero. Después de que uno como docente sabe escuchar al estudiante y también al padre de familia, porque hay que involucrarlo. Esto es una corresponsabilidad.
en la institución educativa con el padre de familia, de ahí se te da todo lo anterior que ya mencioné sobre los procesos. Perfecto. 14ª pregunta. ¿Qué beneficios deja la aplicación de herramientas o estrategias a la hora de desarrollar su clase? Pues excelentes y muy buenas. Todo depende también de los instantes, porque pues es esencial, primero el apoyo para el mejoramiento del aprendizaje. Si tú tienes, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, que es lo que más se está manejando ahorita, entonces te da la posibilidad de que, aparte de lo que tú ya enseñaste en clase, tú le puedas compartir más información a los padres de familia para que refuercen. ¿Yo qué hago? En mi caso, yo tengo un grupo de Facebook solo exclusivo para mi grado. Entonces, yo les mando refuerzos, les comparto videos, hago videos de mi autoría para los padres de familia de lo que deben ellos mejorar, o de pronto no entendieron una actividad en clase, entonces se las explico y se las mando. Videos de apoyo de YouTube, links, pues hay una cantidad de links en YouTube y que eso es un material buenísimo. Material, aparte de material que ya existe en internet, pues uno como docente se vuelve demasiado creativo, entonces uno empieza a investigar, buscar aquí y prepararles material especial para los estudiantes, para más que todo aquellos que tengan falencias, y los que no, pues para que mejoren más aún. Perfecto. 15ª pregunta. ¿Cuál considera que es la característica primordial que deben tener los docentes? Muchísimas, entre ellas ser amable, respetuoso, o sea, todos los valores, manejo de grupo, buena comunicación con la familia y los estudiantes. Como te comenté, la corresponsabilidad es esencial. Desde el principio de año siempre debes tener ese compromiso que sea escrito para que el padre de familia se comprometa más aún, firma, dice, yo me comprometo a que voy a estar apoyando a mi hijo. Esto hace más aún que el niño aprenda, porque cuando los padres son muy alejados de ellos, es difícil. Obviamente su situación socioemocional pues se torna complicada. Como docente debes hablar claro, tratar de explicar hasta con plastilina, como decían los abuelitos antes, porque los niños, según su contexto y su mundo, entienden las cosas a su forma, pero a veces uno les dice las cosas de una manera que debe ser más comprensiva. Entonces hay que explicarle bien detallado todo. Aunque uno crea que entendieron, no crea siempre que entendieron. Va más allá, pregunta. Algunos con temor no dicen, pero hay que ir más allá. Pautar normas y reglas de clase, eso es primordial. Aparte de las que existen institucionalmente, tú debes pautar tus normas de clase, sea el área que sea que tú impartas. Esto te da pie a que tengas una buena armonía en clase y buena disciplina. La buena planeación, esencial. Si tú no tienes una buena planeación, se te va todo por la borda. Entonces, conseguir todo el material que tú más puedas, ser creativo e investigativo. El docente siempre debe ser investigativo. La participación activa de los estudiantes, eso es necesario, no solo es lo que el docente dice y tienen que hacerlo así, no. Uno como docente se puede equivocar en muchas ocasiones, pero los estudiantes también tienen cosas que ellos pueden dar a conocer, entonces eso es esencial. Y siempre el juego es importante, la didáctica, generar bioaprendizajes en ellos a través de el uso de tips, material concreto. Mejor dicho, me podría quedar hablando mucho tiempo sobre qué necesita un docente. En pocas palabras, después de que tengas esa vocación y amor y pasión, todo se da cada vez mejor. Perfecto. Bueno, Katherine, ya estas serían las 15 preguntas total. Muchas gracias. Estas respuestas, la verdad, son muy instructivas para un próximo docente, al igual que son enriquecidas para cada uno de los conocimientos próximos que tenemos que tener, ya que se va a impartir todo esto en un entorno diferente, en el aula de clase, frente a unos niños, y tener esos conocimientos de alguien que ya lo está presentando es muy bueno, la verdad. Entonces, queda agradecerte por tu tiempo y por darnos estas buenas respuestas. Entonces, Vale, que te con vaya gusto, muy bien. en lo que Muchísimas necesites. gracias. Dale, bueno, que Bueno, pues, descanses. Hasta gracias luego. igualmente. Gracias. Chao. Bye. Buenas tardes, compañeros y tutor. Buenas tardes, compañeros y tutor. Bueno,
mi nombre es Luis Pomárico, me encuentro con el profesor Roberto Gambín, profesor en Ciencias Sociales, Humanidades. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la entrevista de las 15 preguntas que se acordaron en el grupo. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo considera que son sus clases? Muy buenas, cordial saludo a todos. Profesor Luis, gracias por la invitación y por querer compartir este espacio. ¿Cómo considero mi clase? Pues mi clase yo la considero que es pues, dinámica, una clase donde no solamente el que habla soy yo, sino que podemos compartir, simplemente es uno guía al estudiante para que él pueda conseguir su aprendizaje, lo anima, después, mira, no sé si preguntar después, ahí en la parte de la motivación, con preguntas, problemas, análisis de casos, cosas de que él pueda ir construyendo su propio conocimiento y pueda ser significativo para él y lo pueda afianzar a lo que, para su vida, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se metió con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el objetivo general que desea impartir en las clases? Bueno, el objetivo que tengo en las clases es que los estudiantes aprendan y se apropien del conocimiento que se les está impartiendo, ya sea la temática que esté, depende del grado, pero que ellos lo hagan suyo, no solamente por una nota, no solamente por aprender de memoria, sino que lo puedan poner en práctica y también comentar en su vida cotidiana. Perfecto. Profesor Gambín, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estructura usted el temario general dentro de un grado? Bueno, el temario que se tiene en los grados, en el plan de estudio, se tiene en cuenta los DBA, que los da el ministerio, que es lo mínimo que debe saber un estudiante. En el plan de estudio aparece el estándar, aparecen las competencias, los desempeños que se van a trabajar y también la temática que se propone para cada grado. Pero la base es los DBA y todo lo que el ministerio pide para que en el grado se pueda aprender y manejar una determinada temática. Ok. Bueno, vendríamos con la siguiente pregunta, que sería la 4, y es, ¿cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza para evaluar los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes en el curso? Bueno, digamos que un poquito como tratando de glosar la pregunta es, como usted sabe, hay diferentes niveles de desempeño en un curso. Entonces, ¿cómo hace usted, digamos, para que no se estanque en un solo tema, sino que digamos que teniendo diferentes desempeños se pueda desarrollar la temática? Bueno, a nivel de evaluación, lo que hago a nivel de evaluación es tener, no sé si me preguntas si hay evaluaciones escritas, la evaluación oral, la participación en la clase, a nivel de mesa redonda, juego de roles, trabajamos además talleres escritos, ya sea pues complete, también ubicar en redes sociales con geografía, en el mapa, los sitios, ubicarse en el espacio. Cuando se habla de medio ambiente o de la parte histórica también, de talleres, pueden hacerse hoy en línea, crucigramas, sopas de letras, diferentes juegos que nos ayudan a que ellos se vayan apropiando de la temática. Están herramientas en línea como Kahoot, Quizzes, entre otras, Play, Posi, que está Nearput, que también te ayuda a evaluar desde unas diapositivas o un video y vas incluyéndole preguntas. Y ellos están haciendo una evaluación, pero de una manera diferente, y tú estás pudiendo mirar qué tanto han aprendido o no acerca de la temática. Eso es lo que en la estrategia que utilizamos para evaluar.
las básicas, ya sabes que son evaluación escrita, oral, y la parte de experiencia, donde ellos construyen, donde ellos hacen, y en eso son la parte de que muchos, porque en los estilos de aprendizaje muchos no son auditivos o visuales, simplemente quieren estar haciendo, ¿verdad? Entonces es donde tienen que escribir, rayar, para que ellos puedan expresarse. Entonces, esas herramientas las utilizo para poder evaluar. Hay algunos que hablando a nivel de discurso son muy buenos, pero cuando uno los coloca los pone por escrito, lo que piensas se estancan, o sea, no saben cómo hacerlo, pese a que te puedan decir un discurso bien bueno. Entonces, se utiliza esa manera para que ellos vayan desarrollándose y no se queden estancados, así como tú dices, en la parte evaluativa. Ok, muchas gracias, profesor. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Cómo organiza una clase para los estudiantes? Es decir, digamos la estructura general de una clase suya y qué herramientas utiliza mayormente. Ok. Bueno, yo podría decir que la clase la desarrollo en 3 momentos. Un primer momento que sería una estrategia, la primera de enseñanza, donde tiene que ver las preguntas, problemas, análisis de casos, donde se va el estudiante, lo que hace es cuáles son las ideas previas que tiene acerca de la temática. Preguntas para que ellos se acerquen al tema sin conocerlo muchas veces. Eso sería lo primero. Segundo, ya lo que es la parte del aprendizaje, que es el desarrollo de la clase, donde puedo explicar utilizando diapositivas, utilizando videos. Ellos construyen, a veces les entrego un texto y de ese texto ellos comienzan a realizar algunas preguntas, una especie de exposición del tema, y luego voy complementando cuando ellos van exponiendo esa temática. O sea, no solamente hablo yo, sino que yo les doy las indicaciones, ellos construyen el concepto y sigue la parte mía de afianzar lo que ellos están diciendo. Y final, la parte evaluativa, que puede ser, como te dije ahorita, ya sea escrito, oral, o la parte que ellos hagan crucigrama, o que hagan, inclusive los he puesto a hacer caricaturas, donde ellos cuenten la conclusión de toda la temática de la clase. Por ejemplo, en octavo, que se habla de la violencia, el conflicto, ellos me tienen por medio de una caricatura explicar mediante un conflicto real cuáles son los pasos que ellos hacen, cómo se debería solucionar, por siendo el caso. Entonces, ahí, de una manera diferente, pues ellos están plasmando, les gusta a nivel el programa que utilizamos, que es Pixton. Entonces, ahí les gusta plasmar, y uno está viendo que sí se aprendió el tema porque lo están desarrollando de una manera diferente. Entonces, tres cosas. La parte de enseñanza sería lo primero, motivar al estudiante al inicio. La parte de aprendizaje, que es el desarrollo de la clase, y la parte de evaluación al final, que si ya ellos dan razón de lo que se aprendió, de lo que construyeron. Ok, perfecto. Bueno, siguiendo aquí con las preguntas, iríamos con la siguiente, y es, dentro del aula, ¿cómo relaciona los conceptos educativos con los conceptos presentes del momento? Okay. ¿Sí? Bueno, tú sabes que sociales tienen sociales tiene tres componentes que se trabajan. Tiene un componente histórico, que netamente es de los hechos pasados, donde se les van dando a los muchachos para que manejen su historia y se identifiquen. Un componente geográfico, o que tiene que ver con todo lo que es la geografía, de ubicación, ¿verdad? Y también espacio temporal, tiene que ver con la de medio ambiente, en la parte de geografía. Y un tercer componente que es de competencias ciudadanas, y todo lo que abarca ese relacionarse con los otros en la sociedad. Entonces, depende de lo que se esté trabajando. Y si hay algún caso, por ejemplo, ahorita con el conflicto que está entre Ucrania y Rusia, ellos van a llevar muchas noticias, y a través de redes van a ver muchas noticias. Entonces ellos van siempre a preguntar. Entonces uno tiene que abrirle espacio para aprovechar eso que ellos están llevando y llevar ese contenido que tiene a donde uno quiere, ¿verdad? Y si estás hablando de
se habla acá de una guerra, de toda la muerte, todo lo que se hace, y estamos dando, por ejemplo, algunas de las guerras que se han dado en la historia o a nivel de conflictos internos de los países, también tiene que aprovechar y amarrarlo por ahí. O si en décimo está hablando del derecho internacional humanitario, pues ahí lo abordas. Los derechos humanos, es decir, el respeto por la vida. Hay muchas temáticas que ellos van a llevar y que de esa parte de análisis de realidad que ellos hacen, pues son más significativos para ellos y logra uno enganchar lo que uno está trabajando. Claro, es decir, se amarra una temática actual con el contenido que se está desarrollando. Exactamente. Bueno, profe, seguimos con la siguiente pregunta, la Sí, cual señor. nos dice que nos cuente una anécdota breve de una clase en la que definitivamente los estudiantes, según su parecer, hayan comprendido completamente la temática. Una anécdota. Sí. Pues bueno, yo creo que te adelanté eso. Este año con la parte de las caricaturas fue muy buenas, porque ellos, lo que se explicó, lo que se habló en las clases, ellos lo tenían que poner, primero que una herramienta que le estaba enseñando a usar, hacer caricaturas en una página, y dos, que no tenían que ponerme, por ejemplo, violencia directa, estructural, la violencia de género, no me tenían que poner eso, tenían que mostrarme con la caricatura que ellos hacían y con los diálogos que tenían, me tenían que mostrar eso. Y eso se lo hice en grado octavo, y hasta los chicos que no hablan a veces, que uno no los escucha la voz, hicieron unos muy buenos caricaturas. De hecho, después te las puedo mandar para que las veas. Entonces, fue muy interesante conocer y escuchar a muchos chicos mediante la caricatura, porque después de eso, a pesar de ellos lo hacían, después tenían que dramatizarla, por así decirlo, ponerle las voces. Entonces hablaba como uno, hablaba con el otro, y entonces todo eso también hace parte de apropiarse de ese contenido. Entonces eso fue una de las cosas muy chéveres que pronto puedo así decirte que he tenido este año. Ok, perfecto, profesor. Bueno, continuamos con la pregunta número 12 y eh, dice, por favor, ¿nos compartiría las 3 actividades que más utilicen en el aula al momento de enseñar? Aunque yo creo que ya ha hablado de algunas, ¿cierto? Pues simplemente como para repasar. Ok. 3 actividades que hago, lo que siempre hago en el aula. Ujú. Bueno, lo primero es tratar pues, llamar la atención. Te decía que en la parte de enseñanza, en la estrategia de enseñanza, lo primero que hago es eso, tratar de jalonar a los chicos con una pregunta, con un caso que ahí esté pasando, con algo que yo vea que está sucediendo ahí en el mismo salón. Y eso tiene que ser ágil, uno ver qué está pasando y desde esa pregunta jalarlo para que todos ellos estén como que inquietos a preguntar y a participar. Segundo, cuando voy a la parte del aprendizaje, puedo utilizar un video como inicio y de ahí arranco la clase y trato de construir los contenidos con lo que los chicos están diciendo y lo que ellos están hablando, o unas diapositivas. Inclusive puedo también he hecho sociodramas, ya juego de roles, y desde ahí comienza la clase. Y les es más significativo, les agrada más porque ellos son los que están haciéndolo. Y al final, ya la parte de evaluación no es simplemente un examen. Como te dije, si hay herramientas digitales que nos permiten evaluar de una manera de juego diferente, pues uno lo hace y están evaluándose y ellos no se dan cuenta de que si perdí gané, simplemente es apropiarse del contenido. Eso es lo que más trabajo y bueno, hasta ahora me ha dado muchos resultados en el proceso que llevo. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver, digamos que, con la progresividad, es decir, con cómo usted mide que el conocimiento sea de manera progresiva. Pero puntualmente la pregunta dice, ¿qué método utiliza para mantener un estudio progresivo sobre la asignatura? Bueno, a ver,
Yo creo que hacer el seguimiento que uno hace con los muchachos, desde la parte de que tiene que ver con la parte de evaluación. Necesariamente uno se remite a la parte de evaluación, no solamente las notas, sino la parte cualitativa que uno ve. Cuando tú le preguntas a un muchacho, estamos en la mitad de año, y tú le preguntas algo que tiene que ver con algo visto ya, y él es capaz de hacer la asociación de esa temática y de traerte ejemplos a la clase vivenciales, pues tú dices, bueno, sí, sí, sí está trabajando. Ahí van haciendo. No es simplemente, entiendo acá, que el seguimiento no es simplemente si el chico se aprendió a nivel de historia, en qué siglo fue tal cosa y cuándo fue, en qué año tal cosa. No, no es solamente que repita eso, sino que sepa por qué se dio el proceso de independencia, por ejemplo, y qué hoy, qué puede sacarte de eso. Y por qué muchos filósofos y muchos personajes de América Latina están hablando de una nueva independencia. Entonces, cuando ellos se atreven a hacer un juicio acerca de un gobierno, acerca de una postura de algún presidente, acerca de lo que está pasando a nivel medio ambiente, ellos dan justificaciones y uno ve que sí se está manejando de manera progresiva ese contenido. Porque en matemática de pronto es más fácil. Si sabes sumar, restar, dividir, multiplicar y va subiendo la dificultad. Pero acá mucho es pura teoría, donde tenemos es que ellos apliquen el contenido. Hay cosas que se les van a olvidar, sí, hay cosas que no van a ser significativas, pero hay otras que sí les van a ayudar y que uno los ve cuando tú hablas con ellos y sostienen una conversación. Bueno, listo. Profesor, continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿bajo qué contexto considera que hay un mejor aprendizaje? Es decir, ¿cuáles son las variables que usted considera que son apropiadas para que el aprendizaje, digamos, sea el ideal? Bueno, yo creo que en una aula de clase eh, no puede faltar la disciplina y el orden. Un salón que no esté organizado, que no esté ordenado y que los muchachos no sepan las reglas claras del trabajo es un caos. Pero también esas normas y esas reglas deben estar acompañadas por la parte del cariño, del respeto, del amor que uno puede sentir por los estudiantes. Es decir, yo te coloco estas normas, pero estas normas son para convivir mejor aquí en el salón de clase. Tú respeta, escucha a tus compañeros, respeta cuando los otros hablen y también así te van a respetar a ti. Cuando hay un ambiente propicio, cuando uno logra enlazar a eso, a los chicos de que deben estar organizados, que deben trabajar bien, que deben hacerlo por sí mismos, no por una nota, creo que el ambiente es mejor. Es decir, tener un clima en la clase, tener un clima agradable, que uno llegue a la clase y, ¡ay, otra vez estos pelados! No, que uno tampoco, también quitarse sus prejuicios, porque a veces uno también coge a los salones y le dice, este es el saloncito que cuando llego tengo que llegar con una ametralladora porque de otra no se puede, no. También que ellos sientan, una vez trabajé con un sacerdote que era mi rector hace rato, que ya falleció y decía, con una mano tira, aprieta, jala, exige, pero con la otra acaricia, abraza y darle a entender a ese muchacho que es valioso, que vale. Así se equivoque. Entonces es lo que uno tiene que tener, un equilibrio entre las dos, ¿verdad? Y es lo que considero para que la clase se dé de la mejor manera. Totalmente de acuerdo. Bueno, continuamos. Si es la pregunta, digamos, que viene, yo creo que en cierta manera la ha abordado y es, ¿promueve la transversalidad desde su especialidad? Bueno, la parte de transversalidad es que eso no solamente se dé en mi clase, sino que toque a otras áreas. Un modelo que hace en el colegio, que es el modelo de Naciones Unidas, es transversal, tanto en todas las áreas, español, lo que ellos ven en economía, lo que ellos ven inclusive filosofía,
sociales, todo lo que ellos están viendo a nivel de informática. Es decir, tienen que poner todas las áreas al servicio de. Yo creo que sí se trabaja la transversalidad en aspectos importantes cuando hablamos del gobierno escolar, por ejemplo, también. El gobierno escolar también ellos los ubica y los va animando a cómo participar en la vida después cuando le toque elegir o ser elegidos. Pero entonces yo sí creo que desde el área social se está trabajando ese transversal. Obviamente no todas las clases, pero sí en los conceptos, contenidos o en algunas acciones a lo largo del año, creo que sí se trabaja para que ellos puedan justificar sus posturas ante el medio que se les esté evaluando, ¿no? Ok. Bueno, ya casi vamos terminando. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategia metodológica le ha generado mejor resultado? Bueno, estrategia metodológica con los estudiantes para que la clase se desarrolle. Bueno, a ellos les gusta mucho construir y crear. A ellos les gusta mucho. Es decir, que el concepto, que la clase, ellos puedan, si yo les entrego un tema, puedan reunirse en grupo y puedan construir eso que están, leerlo, desmenuzarlo y después exponerlo mediante una diapositiva, pero también exponerlo y dar su visión de lo que están haciendo. Y también entonces donde entro a terminar y a concluir toda la parte temática. Yo creo que eso ha funcionado bastante en algunos grados, donde a ellos les gusta hablar, les gusta hacer. Ya la clase de pronto magistral, donde hablabas una hora, que no me gusta, ya esa clase está un poquito, no mandada a recoger, pero sí en el aula, con los estudiantes que tenemos ahora, tenemos que ponernos las pilas porque ellos no están acostumbrados a prestar tanta atención. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué beneficios deja la utilización de herramientas o estrategias a la hora de desarrollar su clase? Por favor, ¿me puedes repetir? No entendí muy bien eso. ¿Qué beneficio deja la aplicación de herramientas tecnológicas o este tipo y estas estrategias, digamos, las TIC, a la hora de desarrollar su clase? ¿Cuáles son los beneficios de digamos, esta ola de aplicaciones y herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición? Y obviamente que podemos poner a disposición de los estudiantes cuáles son los beneficios de esta. Bueno, yo creo que beneficios, la agilidad, la rapidez del contenido. No podemos estar de espaldas a que ellos son jóvenes que están abiertos a una cantidad de información que antes no estaba. Nada más con solamente escribir y dar un clic. Y por eso esas herramientas las tenemos que colocar a favor de nosotros. Es decir, que ellos construyan muchas veces. Ellos no necesitan, hoy actualmente no necesitan un profesor que sea una biblioteca, sino un profesor que les sepa orientar, guiar en sus procesos y que más allá de un contenido lo sepa formar como personas. Y eso es lo que hoy se necesita, formar a las personas para que ellos sepan que los contenidos que están viendo en las redes, independiente de lo que sea, sepan saber si puedo o no puedo hacerlo. Porque muchos son manipulables. Al no saber, a veces por ignorancia, hacen las cosas y ahí el problema. Entonces yo creo que lo más importante es que utilizar las redes o las herramientas digitales, todo esto que tiene que ver con la tecnología, la relación, la comunicación y la información, todo esto tiene que estar a favor de nosotros. ¿Y cómo? Pues sabiendo utilizarlas y llevarlas para que ellos la hagan. No simplemente dejar que ellos sean los que manipulen y sin tenerle miedo, simplemente aprender a utilizarla. Y así pues el beneficio es del lado de nosotros. Totalmente de acuerdo. Bueno, última pregunta, profe. ¿Cuál considera que es la característica primordial, que debe tener un docente? Bueno, hoy sigue a puerta del siglo XXI y en estos tiempos que tenemos, yo creo que una de las características bases que debe tener el docente es
ser una persona humana, no creérselas todas, saber que se equivoca también y que si se equivoca en algún momento, pues reconocer eso. Yo creo que el ser humilde con el contenido que maneja y así también ser empático con los estudiantes. No es el profesor que a mí no me toques ni me diga nada, ni porque es que pierdo la autoridad. No, la autoridad o el respeto no es temor, el respeto se gana. Yo creo que base de eso, del docente tiene que ser, o el maestro hoy tiene que ser respetuoso, tiene que ser abierto a aconsejar, a formar a sus estudiantes primero. Los contenidos son necesarios y lamentablemente los evalúan y el IFES y todo el ministerio necesita cuantificar eso. Pero es también importante formarlos como personas, porque allá afuera estamos viendo hoy que faltan mejores personas y por eso es que están las cosas como están. Si miras a nivel de corrupción, de todo eso que se da, es porque omitieron muchas cosas. La parte de la virtud de los valores que debe tener como persona humana que es. Y ser respetuoso con nosotros en el uso de su libertad. Por supuesto, sí, definitivamente, digamos que no puedo estar más de acuerdo con usted en esa última apreciación, profesor. Bueno, profesor Gambín, nada, agradecerle, ya esto fue, digamos, el fin de la entrevista, y muchas gracias por atenderme y digamos, por querer participar en este ejercicio pedagógico. Bueno, profesor, espero que haya sido de utilidad y que los comentarios, lo que he hecho, es simplemente la experiencia cotidiana, ¿verdad? No estoy hablando de tecnicismo, sino la experiencia cotidiana que hago y que sí se puede, sí da resultados. Y bueno, también hay altos y bajos y hay que seguir adelante y aprendiendo y formándose porque así es. Completamente, es un continuo, una formación continua. Sí, señor. Profesor, Muchas muchas gracias. gracias a usted por la invitación. Y a usted por aceptar, profe. Bueno, listo. Chao, chao.